Mucho antes de que existiera el cristianismo, los egipcios adoraban a un dios que fue asesinado, resucitó de entre los muertos y prometía vida eterna a todos los que creyeran en él. Se llamaba Osiris y no era el único. En Mesopotamia, las mujeres lloraban cada año la muerte de Tamuz, un dios pastor que descendía al inframundo y regresaba con la primavera. En Grecia, los seguidores de Dioniso celebraban la muerte y renacimiento de su dios en rituales secretos que prometían salvación. En Frigia, los sacerdotes de Atis se flagelaban y algunos incluso se castraban para honrar a un dios que murió y renació. En Escandinavia, Baldur, el dios más amado, fue asesinado y su muerte anunciaba el fin del mundo, pero también su eventual renacimiento. En México, Quetzalcóatl murió en una pira funeraria y su corazón se convirtió en la estrella de la mañana, prometiendo regresar. Dioses que mueren, dioses que regresan, el mismo patrón, una y otra vez, en culturas separadas por océanos y milenios. ¿Por qué la humanidad necesita esta historia? Bienvenidos a Mitologías y Religión. Este es el tercer episodio de nuestra serie El mismo mito, 100 culturas. Hemos explorado el diluvio universal y los dragones. Hoy nos adentramos en territorio aún más fascinante, los dioses que mueren y resucitan. Es importante aclarar desde el principio, este video no tiene agenda religiosa ni antirreligiosa. No estamos diciendo que ninguna tradición copió a otra, ni que todas las religiones son lo mismo. Lo que estamos haciendo es observar un patrón que aparece repetidamente en la historia humana y preguntarnos por qué. El académico Jonathan Z. Smith de la Universidad de Chicago dedicó décadas a estudiar este fenómeno. James Fraser lo popularizó en la rama dorada hace más de un siglo. Mircea Eliade lo exploró desde la historia de las religiones. Joseph Campbell lo analizó desde la psicología. Todos llegaron a la misma conclusión. El Dios que muere y renace es uno de los patrones más universales de la mitología humana. Hoy exploraremos por qué. Comenzamos en el Nilo, hace más de 4000 años. Egipto, 3000 años antes de Cristo. A orillas del Nilo surgió uno de los mitos más influyentes de la historia humana. Osiris era el dios rey del Egipto primordial, hijo de Geb, la tierra, y Nut, el cielo, esposo de Isis, la diosa de la magia, padre de Horus, el dios halcón. Gobernaba un reino de paz y prosperidad. Enseñó a los humanos la agricultura, las leyes, la religión. Era amado por todos excepto uno, Set, su hermano. Lo odiaba. Algunas versiones dicen que era por envidia del trono. Otras sugieren que Osiris tuvo una aventura con Neftis, esposa de Set. Sea cual sea la razón, Set decidió matar a su hermano. El asesinato fue elaborado. Set construyó un cofre hermoso, decorado con oro y joyas. Organizó un banquete e invitó a Osiris. Durante la fiesta, Set anunció que regalaría el cofre a quien cupiera perfectamente en él. Uno por uno, los invitados lo intentaron. Ninguno encajaba. Cuando Osiris se acostó dentro, el cofre había sido construido exactamente a su medida. Set y sus conspiradores cerraron la tapa, la sellaron con plomo fundido y arrojaron el cofre al Nilo. Osiris murió ahogado, encerrado en su propio ataúd. Pero la historia no termina ahí. Isis, devastada, buscó el cuerpo de su esposo por todo Egipto. Finalmente lo encontró en Biblos, en la costa de lo que hoy es Líbano. El cofre había quedado atrapado en un árbol que creció a su alrededor, y el rey local había usado el árbol como pilar de su palacio. Isis recuperó el cuerpo, pero Set lo descubrió. En su furia, Set despedazó el cuerpo de Osiris en 14 pedazos. Algunas versiones dicen que 16 o 42, y los dispersó por todo Egipto. Isis no se rindió. Con ayuda de su hermana Neftis y del dios chacal Anubis, buscó cada fragmento. Encontró 13. El 14º, el falo, había sido devorado por un pez del Nilo. Isis creó uno de oro para reemplazarlo. Con todos los pedazos reunidos, Isis usó su magia para reconstruir el cuerpo. Anubis lo embalsamó, creando la primera momia. Y entonces, con sus alas de diosa, Isis revivió a Osiris el tiempo suficiente para concebir un hijo. Osiris no podía permanecer en el mundo de los vivos. Descendió al Duat, el inframundo egipcio, donde se convirtió en el señor de los muertos, el juez de las almas, el que determina quién merece la vida eterna. Mientras tanto, Horus creció escondido de Set. Cuando fue adulto, desafió a su tío por el trono. Después de una serie de batallas y juicios ante los dioses, Horus fue declarado rey legítimo de los vivos. Set fue exiliado al desierto. Así, el orden quedó establecido. Horus gobierna a los vivos. Osiris gobierna a los muertos. Set representa el caos que siempre amenaza, pero nunca triunfa permanentemente. ¿Por qué este mito fue tan importante? Porque Osiris no solo resucitó él mismo,
prometía resurrección a todos sus seguidores. Los textos de las pirámides, los escritos religiosos más antiguos de la humanidad, datan de aproximadamente 2400 a.C. En ellos, el faraón muerto se identifica con Osiris. Dice el texto: así como Osiris vive, el rey vivirá; así como Osiris no muere, el rey no morirá. Pero con el tiempo, esta promesa se extendió más allá de los faraones. En los textos de los sarcófagos y luego en el libro de los muertos, cualquier egipcio que viviera una vida justa y pasara el juicio de Osiris podía obtener vida eterna. El juicio funcionaba así: el muerto llegaba al salón de las dos verdades. Ante Osiris y 42 jueces divinos, recitaba la confesión negativa, declarando todos los pecados que no había cometido. No he robado, no he matado, no he mentido. Luego, Anubis pesaba el corazón del muerto contra la pluma de Maat, diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón era más ligero que la pluma, el muerto era declarado justificado y entraba al paraíso, los campos de juncos, donde viviría eternamente con Osiris. Si el corazón era más pesado, era devorado por Amit, un monstruo con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y trasero de hipopótamo. El muerto dejaba de existir. Este sistema perduró más de 3000 años. 3 milenios de egipcios vivieron, murieron y fueron enterrados con la esperanza de unirse a Osiris en la vida eterna. El patrón es claro: un dios muere, un dios resucita, y su resurrección ofrece esperanza de vida después de la muerte para todos los creyentes. Pero Egipto no estaba solo en esta creencia. Viajemos al este, a Mesopotamia. Entre los ríos Tigris y Éufrates, en la tierra que hoy es Irak, surgió otra historia de muerte y resurrección divina, pero esta tenía un elemento diferente. Ocurría cada año. Tamuz, conocido en sumerio como Dumuzi, era un dios pastor, hermoso, amado por la diosa más poderosa de Mesopotamia. Era la diosa del amor, la guerra, la fertilidad y el planeta Venus. La historia comienza con el descenso de Inanna, uno de los textos literarios más antiguos que poseemos, datado aproximadamente en 1900 a.C. Inanna decide descender al inframundo, el Kur, gobernado por su hermana Ereshkigal. ¿Por qué? Las razones son ambiguas en el texto. Quizás para conquistarlo, quizás para asistir al funeral del esposo de Ereshkigal, quizás por puro orgullo divino. Antes de partir, Inanna instruye a su sirviente Ninshubu: si no regreso en 3 días, ve a los dioses y pide ayuda. Inanna desciende. El inframundo tiene 7 puertas. En cada una, debe entregar una pieza de su vestimenta y joyas: su corona, sus collares, su pectoral, su cinturón, sus brazaletes, su túnica, hasta que llega desnuda y despojada de todo poder ante su hermana. Ereshkigal no la recibe con amor. Fija en Inanna la mirada de la muerte. Inanna es convertida en cadáver y colgada de un gancho en la pared. 3 días pasan. Inshubur cumple sus instrucciones, va de Dios en Dios pidiendo ayuda. Finalmente, Enki, dios de la sabiduría, crea 2 seres de la suciedad bajo sus uñas y los envía al inframundo con el alimento de vida y el agua de vida. Inanna es revivida, pero hay una regla inquebrantable: nadie sale del inframundo sin dejar un sustituto. Inanna asciende, acompañada por demonios que buscan su reemplazo. Pasan por ciudades donde los dioses locales se postran ante ella en señales de duelo. Inanna no los elige. Finalmente, llega a su propia ciudad y encuentra a Tamuz, su esposo, sentado en un trono, vestido con ropas espléndidas, sin señales de duelo por ella. Inanna lo señala: llévense a este. Los demonios capturan a Tamuz, lo arrastran al inframundo. Pero Geshtinana, la hermana de Tamuz, llora tan amargamente que los dioses se compadecen. Llegan a un acuerdo: Tamuz pasará medio año en el inframundo y medio año en la tierra de los vivos. Geshtinana tomará su lugar durante la otra mitad. Y así comenzó el ciclo. Cada año, cuando llega el calor abrasador del verano mesopotámico, Tamuz muere y desciende. La vegetación se marchita, las cosechas terminan, el mundo entra en duelo. Cada primavera, Tamuz regresa, las plantas florecen, los rebaños se reproducen, la vida renace. El culto a Tamuz era intensamente emocional. Cada año, en el mes que llevaba su nombre, aproximadamente equivalente a junio-julio, las mujeres de Mesopotamia lloraban ritualmente su muerte, cantaban lamentos, se golpeaban el pecho, plantaban jardines de Adonis, pequeñas macetas con plantas de rápido crecimiento que morían rápidamente, simbolizando la vida breve del dios. Este ritual era tan conocido que aparece incluso en la Biblia hebrea. En el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 14, es presentado como una abominación, pero demuestra cuán extendido estaba el culto. Tamuz influyó en toda la región. Los fenicios lo conocían como Adón, que significa Señor, de donde viene el nombre griego Adón. Los hebreos lo conocían como el amado que era llorado. Los primeros cristianos en Siria
encontraron su culto todavía activo. La conexión entre Tammuz y la agricultura es explícita. Es un dios de la vegetación. Su muerte es la muerte de las plantas en verano. Su resurrección es el renacimiento de la primavera. Pero hay algo más profundo aquí. Tammuz también representa el ganado, la fertilidad, la vida misma. Su ciclo de muerte y renacimiento refleja un patrón que la humanidad observaba constantemente. Las estaciones, las cosechas, el sol que muere cada noche y renace cada mañana. Ahora viajemos al oeste, a Grecia, donde este patrón tomó formas más complejas y misteriosas. Grecia tenía no uno, sino varios dioses que morían y renacían. El más famoso era Dioniso, pero antes de él debemos mencionar a Adonis, cuya historia está directamente conectada con Tammuz. Adonis era un joven de belleza sobrenatural, tan hermoso que Afrodita, diosa del amor, se enamoró de él, pero también Perséfone, reina del inframundo, lo deseaba. Las dos diosas disputaron por él. Zeus arbitró. Adonis pasaría un tercio del año con Afrodita, un tercio con Perséfone y un tercio donde él eligiera. Adonis eligió pasar su tercio libre con Afrodita, pero su destino era trágico. Durante una cacería, un jabalí salvaje, enviado por Ares celoso según algunas versiones, o por Artemisa ofendida según otras, lo mató. De la sangre de Adonis brotaron las anémonas rojas. Afrodita lloró inconsolablemente, y cada año, en primavera, las mujeres griegas celebraban las Adonias. Plantaban jardines rápidos que morían pronto, lloraban la muerte del dios y celebraban su eventual retorno. ¿Te suena familiar? Es prácticamente idéntico al ritual de Tammuz. Los griegos probablemente adoptaron el culto de los fenicios de Biblos, donde Adonis era adorado como Adón, pero Dioniso era diferente, más complejo, más misterioso, y su muerte y resurrección eran centrales para uno de los cultos más secretos del mundo antiguo. Dioniso era el dios del vino, pero eso es una simplificación. Era el dios del éxtasis, de la pérdida de control, de la disolución del ego, de la locura sagrada, de la vegetación, de la transformación. Su nacimiento ya era extraordinario. Zeus, en forma de rayo, se unió a Semele, una princesa mortal. Hera, celosa, engañó a Semele para que pidiera ver a Zeus en su forma verdadera. Zeus, obligado por un juramento, se rebeló. Su gloria divina incineró a Semele, pero el feto sobrevivió. Zeus lo cosió en su propio muslo hasta que llegó el momento del nacimiento. Así, Dioniso nació dos veces, una de madre mortal, otra del muslo de su padre divino. Era el nacido dos veces, pero algunos mitos cuentan una historia más oscura. En la tradición órfica, una vertiente mística del culto griego, Dioniso niño fue capturado por los titanes. Lo despedazaron, lo hirvieron en un caldero, lo devoraron. Solo su corazón fue salvado, rescatado por Atenea o por Rea según las versiones. De ese corazón, Zeus recreó a Dioniso. El dios murió, fue desmembrado y renació. ¿Te recuerda a algo? Osiris fue despedazado y reconstruido. El patrón se repite. Los misterios dionisíacos eran rituales secretos donde los iniciados experimentaban simbólicamente la muerte y renacimiento del dios. No sabemos exactamente qué ocurría en ellos porque los participantes juraban secreto bajo pena de muerte. Pero sabemos que involucraban vino, danza extática, música frenética y probablemente la representación ritual del desmembramiento y resurrección del dios. Eurípides capturó algo de este frenesí en Las Bacantes, donde las seguidoras de Dioniso, en éxtasis divino, despedazan animales con sus propias manos y los devoran crudos. Es perturbador, es primitivo y es profundamente religioso. Los misterios eleusinos eran diferentes pero relacionados. Celebrados cerca de Atenas durante más de 2000 años, estaban centrados en Deméter y su hija Perséfone. Perséfone fue secuestrada por Hades, dios del inframundo. Deméter, diosa de la cosecha, la buscó por toda la tierra. En su dolor, dejó de fertilizar el suelo. Los humanos morían de hambre. Zeus intervino. Se llegó a un acuerdo. Perséfone pasaría parte del año con su madre en la superficie y parte con Hades en el inframundo. Su descenso es el otoño y el invierno. Su regreso es la primavera y el verano. Los misterios eleusinos prometían a sus iniciados algo extraordinario, una muerte mejor. Aquellos que habían sido iniciados sabían que la muerte no era el fin. Como Perséfone, descenderían pero también regresarían. Cicerón, el orador romano, escribió: «Nada ha recibido tu Atenas mejor o más divino que estos misterios. Por ellos hemos sido sacados de nuestra forma bárbara y salvaje de vida, y educados y refinados a una condición de civilización. Y así como los ritos se llaman iniciaciones, así en verdad hemos aprendido de ellos los comienzos de la vida, y hemos obtenido el poder no solo de vivir felices, sino también de morir con esperanza». El patrón se repite una vez más. Un dios o diosa desciende al reino de la muerte y regresa, y su retorno ofrece esperanza a los mortales. En Frigia, región de lo que hoy es Turquía central,
se adoraba a Cibeles, la Gran Madre, y junto a ella, a su amante Atis, cuya historia es quizás la más perturbadora de todas. Atis era un joven pastor de belleza divina. Cibeles se enamoró de él, lo hizo su sacerdote y amante, le exigió castidad eterna, pero Atis rompió su juramento. Se enamoró de una ninfa, o según otras versiones, de la hija del rey de Pesino. Cibeles, furiosa, lo enloqueció. En su locura divina, Atis se castró bajo un pino, murió desangrado. De su sangre brotaron violetas. Cibeles, arrepentida, pidió a Zeus que preservara su cuerpo. El dios accedió. El cuerpo de Atis nunca se corrompió. Su cabello siguió creciendo. Su dedo meñique se movía eternamente. Algunas versiones dicen que Atis resucitó completamente. Otras que permaneció en un estado entre la vida y la muerte. Pero todas concuerdan en que su culto involucraba su muerte y alguna forma de regreso o permanencia. El culto a Cibeles y Atis llegó a Roma en el año 204 a.C. Durante la Segunda Guerra Púnica, los romanos lo adoptaron oficialmente, aunque con cierta incomodidad ante sus aspectos más extremos. Cada año en marzo se celebraba el Festival de Atis. El 15 de marzo, procesiones llevaban cañas al templo, recordando cómo Cibeles encontró a Atis entre los juncos del río. El 22, el día del árbol, se cortaba un pino, se envolvía en vendas como un cadáver y se decoraba con violetas y una imagen de Atis. Era el dios muerto. El 23 era el día de la sangre. Los sacerdotes de Cibeles, llamados Galli, se flagelaban hasta sangrar. Algunos, en éxtasis, se castraban con piedras afiladas, consagrando su virilidad a la diosa. La sangre salpicaba el altar y el pino sagrado. El 24 era el día de la alegría, hilaria en latín. Atis había resucitado. La tristeza se convertía en celebración. Procesiones festivas llenaban las calles. El duelo se transformaba en éxtasis. El 25 era un día de descanso. El 26, el lavado ritual de la imagen de Cibeles en el río. Este patrón de duelo seguido por alegría, de muerte seguida por resurrección, era explícito y anual. Los devotos experimentaban el ciclo completo cada primavera. El emperador romano Juliano, en el siglo IV después de Cristo, explicó el significado. Atis representaba al demiurgo, el creador del mundo material, que descendía a la materia pero cuyo verdadero ser permanecía incorruptible. La castración simbolizaba el corte con lo material. La resurrección simbolizaba el regreso a lo divino. Los padres de la iglesia primitiva notaron las similitudes con su propia fe y las encontraron perturbadoras. Algunos argumentaron que era una falsificación diabólica, creada para confundir a los creyentes. Otros simplemente notaron la coincidencia de fechas. El festival de Atis ocurría casi exactamente cuando más tarde se celebraría la Pascua. Dejemos el Mediterráneo y viajemos al norte, a las heladas tierras de Escandinavia, donde los vikingos contaban una historia diferente, pero igualmente poderosa. Baldur era el dios más amado del panteón nórdico, hijo de Odín, padre de todos, y de Frigg, diosa de la maternidad. Era tan hermoso que irradiaba luz, tan puro que nada impuro podía acercarse a él, tan querido que su mera presencia traía alegría. Pero Baldur comenzó a tener sueños de su propia muerte. Frigg, aterrorizada, viajó por los 9 mundos. De cada cosa que existía, extrajo un juramento: no dañar a Baldur. El fuego juró, el agua juró, el hierro, las piedras, los árboles, las enfermedades, los venenos, todas las criaturas. Todos juraron, todos excepto uno. El muérdago era tan pequeño, tan joven, tan insignificante, que Frigg no se molestó en pedirle juramento. ¿Qué daño podría hacer una plantita? Los dioses, creyendo a Baldur invulnerable, inventaron un juego. Lo ponían en el centro del salón y le arrojaban cosas: flechas, lanzas, rocas, hachas. Todo rebotaba sin hacerle daño. Los dioses reían. Baldur reía. Loki observaba. Loki, el embaucador, el que cambia de forma, el padre de monstruos, el que siembra discordia. Loki descubrió el secreto del muérdago. Tomó una rama, la convirtió en dardo o lanza, según la versión. Hoer, el hermano ciego de Baldur, estaba apartado, sin poder participar en el juego. Loki se le acercó amablemente. ¿Por qué no le arrojas algo a tu hermano? Yo guiaré tu mano. Hoer, confiando, aceptó. Loki puso el dardo de muérdago en su mano. Dio el lanzamiento. El muérdago atravesó el corazón de Baldur. El dios más brillante cayó muerto. El lamento de los dioses sacudió los 9 mundos. Frigg, en su dolor, preguntó quién estaría dispuesto a cabalgar al Helheim, el reino de los muertos, para pedir a Hel que liberara a Baldur. Hermor, otro hijo de Odín, se ofreció. Montó Sleipnir, el caballo de 8 patas de su padre, y cabalgó durante 9 noches por valles oscuros hasta llegar a las puertas del inframundo. Hel, la diosa de los muertos, puso una condición: si todas las cosas del mundo
vivas y muertas, lloraban por Baldur, lo liberaría. Si una sola cosa no lloraba, se quedaría con ella. Los dioses enviaron mensajeros por todo el cosmos, y todo lloró. Los hombres lloraron, los animales lloraron, las piedras lloraron, los árboles lloraron, el metal lloró, pero encontraron una giganta en una cueva llamada Tuk. Los mensajeros le pidieron que llorara. Ella respondió: Tuk llorará con lágrimas secas por el funeral de Baldur. Ni vivo ni muerto me sirvió de nada el hijo del viejo, que él guarde lo que tiene. Algunos dicen que Tuk era Loki disfrazado. Baldur permaneció en Helheim, pero la historia no termina ahí. En el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, el fin del mundo, cuando el sol sea devorado y los gigantes ataquen Asgard, y los dioses mueran en batalla contra las fuerzas del caos. Después de que todo sea destruido, de las ruinas surgirá un nuevo mundo, y Baldur regresará. La Völuspá, el poema profético más importante de la tradición nórdica, describe: los campos sin sembrar darán fruto, todo mal será curado. Baldur regresará. Her y Baldur habitarán los salones de Odín, dioses del santuario de la matanza. Baldur resucitará, pero solo después del fin de todo. Su muerte marca el comienzo del fin. Su resurrección marca el comienzo de algo nuevo. Es un patrón diferente al de Osiris o Tamuz. No hay ciclo anual, no hay culto de salvación personal, pero la estructura profunda es la misma. Un dios muere, un dios renace, y su renacimiento señala la renovación del cosmos. Y aquí también encontramos al dios que muere y renace. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es uno de los dioses más complejos de Mesoamérica. Ya lo mencionamos en nuestro episodio sobre dragones, pero hoy nos centramos en un aspecto específico: su muerte y transformación. La leyenda cuenta que Quetzalcóatl gobernaba Toya, la ciudad tolteca, en una edad dorada. Era un rey sacerdote sabio y virtuoso que prohibió los sacrificios humanos y enseñó las artes, la agricultura y el calendario. Pero Tezcatlipoca, su rival eterno, el dios del espejo humeante y la noche, decidió destruirlo. Tezcatlipoca llegó a Toyan disfrazado. Algunas versiones dicen que mostró a Quetzalcóatl su reflejo en un espejo de obsidiana. El rey dios vio su rostro envejecido y se horrorizó de su propia mortalidad. Tezcatlipoca le ofreció pulque, el licor de agave, diciéndole que lo curaría. No. Quetzalcóatl, que nunca bebía alcohol, aceptó. Se emborrachó. Lo que ocurrió después varía según la versión. Algunas dicen que cometió incesto con su hermana Quetzalpétatl, otras que simplemente se comportó de manera indigna, bailando y cantando borracho. Pero todas concuerdan en que cuando despertó, la vergüenza lo consumía. Quetzalcóatl decidió exiliarse. Viajó hacia el este, hacia el mar. Según algunas versiones, se construyó una balsa de serpientes y navegó hacia el horizonte, prometiendo regresar. Según otras, llegó a la costa del Golfo de México. En la versión más dramática, llegó a la orilla del mar y se autoinmoló en una pira funeraria. Su cuerpo ardió, las cenizas se elevaron, y de las cenizas surgieron aves, pájaros de colores brillantes que volaron hacia el cielo. Pero lo más importante, su corazón no se quemó, subió al cielo y se convirtió en el planeta Venus, la estrella de la mañana. Los mesoamericanos observaban cuidadosamente a Venus. El planeta tiene un ciclo peculiar. Aparece como estrella de la mañana durante unos 8 meses, luego desaparece durante varias semanas mientras pasa detrás del sol, y reaparece como estrella de la tarde, luego desaparece de nuevo y reaparece como estrella de la mañana. Para los aztecas y mayas, estas desapariciones eran las muertes de Quetzalcóatl. Sus reapariciones eran sus resurrecciones. El dios moría y renacía constantemente, visible en el cielo nocturno. El Códice Borgia, un manuscrito pictórico mesoamericano, muestra a Quetzalcóatl emergiendo de las fauces del monstruo de la tierra después de su paso por el inframundo. Es una imagen de resurrección. Y había otra promesa. Quetzalcóatl había jurado regresar en un año específico del calendario azteca. Cuando Hernán Cortés llegó desde el este en el año 1 caña del calendario azteca, supuestamente el año predicho para el regreso de Quetzalcóatl, Moctezuma enfrentó una crisis teológica. Esta interpretación es debatida por historiadores modernos, pero revela la potencia del mito. El dios que murió regresaría. Hemos viajado por Egipto, Mesopotamia, Grecia, Frigia, Escandinavia y México. 6 culturas diferentes, dioses diferentes, pero el mismo patrón fundamental. Un dios muere, un dios renace, y su renacimiento ofrece algún tipo de esperanza o significado a los humanos. ¿Por qué? Los académicos han propuesto varias teorías. La primera es la teoría agrícola, asociada principalmente con James Frazer y su obra monumental La Rama Dorada, publicada originalmente en 1890. Frazer argumentó que los dioses que mueren y renacen son personificaciones del ciclo agrícola. El grano es sembrado, muere bajo tierra y renace como planta nueva. La vegetación muere en otoño e invierno
y renace en primavera. Las sociedades agrícolas dependían absolutamente de este ciclo. Si el ciclo fallaba, morían de hambre. Naturalmente, divinizaron este proceso. Tamuz es explícitamente un dios de la vegetación. Osiris está asociado con el grano del Nilo. Perséfone representa directamente el ciclo estacional. Los rituales de estos dioses frecuentemente coinciden con momentos agrícolas clave: siembra, cosecha, solsticios, equinoccios. El lamento por Tamuz ocurre cuando el calor del verano mata la vegetación. El regreso de Perséfone marca la primavera. Según esta teoría, los humanos no inventaron la resurrección como concepto abstracto. La observaron en la naturaleza y la aplicaron a sus dioses. La segunda teoría es la solar y astronómica. Muchos de estos dioses están asociados con cuerpos celestes. El sol muere cada noche y renace cada mañana. El sol muere en el solsticio de invierno, cuando los días son más cortos, y renace cuando los días comienzan a alargarse. Osiris fue identificado con Orión, cuya aparición en el cielo egipcio coincidía con la inundación del Nilo. Quetzalcóatl se convirtió explícitamente en Beno, que aparece y desaparece en ciclos predecibles. Baldur es llamado el Brillante, y su muerte trae oscuridad al mundo. Algunos académicos han visto en él una personificación del sol de verano que muere en invierno. Esta teoría complementa la agrícola. Los ciclos agrícolas dependen de los ciclos astronómicos. Sol y vegetación están íntimamente conectados. La tercera teoría es la psicológica, desarrollada principalmente por Carl Jung y Joseph Campbell. Jung propuso que ciertos patrones mitológicos, los arquetipos, están grabados en lo que llamó el inconsciente colectivo de la humanidad. El dios que muere y renace representa la necesidad psicológica de enfrentar la muerte y encontrar significado más allá de ella. Joseph Campbell, en El héroe de las mil caras, argumentó que el viaje del héroe incluye casi universalmente una fase de muerte simbólica y renacimiento. El héroe desciende al inframundo, enfrenta la muerte y regresa transformado. Según esta teoría, el dios que muere y renace no refleja solo la naturaleza externa, sino la psicología interna humana. Necesitamos creer que la muerte no es el fin. Necesitamos narrativas de transformación y renovación. La cuarta teoría es la social y política. Mircea Eliade argumentó que el mito del eterno retorno cumple funciones sociales. Los rituales de muerte y resurrección divina permitían a las comunidades reiniciar simbólicamente el cosmos. El viejo año moría con el dios. El nuevo año nacía con su resurrección. Los pecados eran perdonados, las deudas borradas. La sociedad se renovaba. El faraón de Egipto se identificaba con Osiris en su muerte y con Horus en su ascenso. Cada nuevo faraón resucitaba al anterior. El rey mesopotámico participaba en rituales donde era simbólicamente humillado, quizás incluso golpeado, antes de ser restaurado a su trono. El poder real se legitimaba a través de estos mitos. La quinta perspectiva es la difusionista, que argumenta que el mito se originó en un lugar, probablemente Mesopotamia o Egipto, y se difundió. Sabemos que Adonis deriva de Tamuz. Sabemos que los griegos tuvieron contacto con Egipto y adoptaron elementos de su religión. Los cultos mistéricos del Mediterráneo claramente se influenciaron mutuamente. Pero esta teoría tiene límites. No explica a Quetzalcóatl, ni a Baldur, ni a otros dioses en culturas sin contacto con el Mediterráneo. Probablemente la respuesta es una combinación de todas estas teorías. Los ciclos naturales, agrícolas y astronómicos proporcionaron el modelo observable. La psicología humana proporcionó la necesidad emocional de narrativas de muerte y renacimiento. La organización social proporcionó funciones prácticas para los rituales, y la difusión cultural extendió formas específicas del mito. Pero ninguna explicación reduce el misterio por completo. El hecho de que culturas aisladas desarrollaran mitos tan similares sigue siendo extraordinario. Hemos viajado por el tiempo y el espacio, desde las pirámides de Egipto hasta los templos de Mesopotamia, desde los bosques sagrados de Grecia hasta los rituales sangrientos de Frigia, desde los salones de Asgard hasta las pirámides de México. En cada lugar encontramos la misma historia fundamental. Un dios muere, un dios renace, Osiris despedazado, reconstruido, reinando sobre los muertos y prometiendo vida eterna. Tamuz descendiendo cada verano al inframundo y regresando cada primavera con la vegetación. Dioniso desmembrado y renacido, ofreciendo éxtasis y salvación a sus seguidores. Atis muriendo bajo el pino y resucitando en el festival de primavera. Baldur cayendo ante el muérdago y esperando el nuevo mundo tras el Ragnarok. Quetzalcóatl ardiendo en la pira y elevándose como la estrella de la mañana. Nombres diferentes, culturas diferentes, épocas diferentes, pero el mismo patrón arquetipal. ¿Qué significa esto? No que todas las religiones sean lo mismo. Claramente no lo son. Cada cultura desarrolló su propia teología, sus propios rituales, sus propias interpretaciones, pero sí sugiere algo profundo sobre la humanidad. Enfrentamos la muerte, todos lo hacemos, y ante ese abismo,
Buscamos significado. Las estaciones mueren y renacen. El sol cae y se levanta. El grano se entierra y brota. Miramos la naturaleza y vemos que la muerte no es siempre el fin. Y proyectamos esa esperanza hacia lo divino. Si los dioses pueden morir y renacer, quizás nosotros también. No importa si lo llamamos mito, arquetipo o verdad religiosa. La necesidad humana de esta historia es universal, porque la muerte es universal y el deseo de trascenderla también lo es. Osiris, Tamuz, Dioniso, Atis, Baldur, Quetzalcóatl, diferentes rostros de la misma pregunta. ¿Hay algo más allá de la muerte? Cada cultura ha respondido a su manera, pero todas han preguntado. ¿Cuál de estas historias te impactó más? ¿Conocías el mito de Atis o de Tamuz antes de este video? Déjamelo en los comentarios. Si este viaje te ha fascinado, suscríbete al canal. Esta es nuestra serie El mismo mito, 100 culturas, donde exploramos patrones que se repiten una y otra vez en la mitología mundial. El próximo episodio: el árbol del mundo, Yggdrasil, el árbol de la vida, la ceiba maya. ¿Por qué tantas culturas imaginaron un árbol cósmico en el centro del universo? Todas las fuentes académicas están en la descripción. Nos vemos en el próximo misterio.